Bueno, Guille, hoy arrancamos la mañana con todo porque se viene un tema espectacular, un Súper. poco, me da un poco de miedo, porque vamos a entrarle a la paranoia, vamos a entrarle a Sí, la absolutamente. conspiranoia. Sí, a Vamos a, full. vamos, Conspirativitis, marca registrada hoy, ¿eh? claro, vamos a entrar un poco de esto porque también vamos a ver, nosotros que tenemos una intencionalidad hacia los Mm, cristianos de poder hacerlos reflexionar sobre todas estas cuestiones que están muy mediáticas y que la gente por ahí se aprende sin por ahí mm, pensarla tanto, y eso habla mal, o sea, cada actitud que nosotros tenemos sí, es un acto político que se lee en código evangelio. mm, Entonces, todo lo que uno sí. hace, por más que uno tenga una identidad, hasta una identidad, un perfil digital, lo que quieras, se Ujú, lee, se decodifica como los evangélicos piensan esto, los evangélicos hacen sí. esto. Entonces me parece sustancial empezar a ver de qué lado, con lo que estás haciendo estás marcando algo, estás Mm. diciendo, estás representando a Cristo, así que bueno, me salió como dice, muchacho, estás representando a Cristo. Muchacha, a ti te digo, ahí me salió los Está Yesenia, ¿viste? allá. A ti te digo que me escucha ahí. ¿Qué es lo que está Sí. haciendo? Ese hábito de Bueno, pues, apostrofar en internet, ¿no? Como si el otro estuviera y realmente presente ahí. Pero bueno, es como a un ti juego te también. digo. Sí, es un juego, es un juego. La realidad es esa, Guille. Me parece que hay que Mm, llamarnos la atención como podamos para que no caigamos en ciertas estratagemas que están pasando por ahí. Bueno, empecemos exactamente. primero. ¿Qué conspiranoias estás notando vos en lo que es el medio, como para poder hablar de esas, del medio cristiano, ¿no? ¿Qué Sí, 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 conspiranoias sí, sí. están? Vamos a ver vamos a desglosar un poquitito estas conspiranoias. ¿Cuál es la que Mm, más te preocupa, Guille? sí, ahora se habla mucho en comunicaciones del efecto de posverdad, que tiene que ver un poco con algo que charlábamos casualmente antes de arrancar la grabación, que es Sí, esto del algoritmo y cómo se van segmentando los públicos, cómo las redes sociales a través de mecanismos que son automáticos, o sea, no hay una persona del otro lado diciendo, te voy a mandar publicidades de ventiladores, no sé, lo que sea lo que te interesa, zapatillas deportivas, entraste a un lugar zapatilla deportiva, bueno, te llueven ofertas de zapatillas deportivas. No, digamos, eso va armando como públicos segmentados, donde, por ejemplo, yo entro a Instagram y me llegan notificaciones de libertarios, neoliberales, porque como soy evangélico, el algoritmo ya me relacionó con el campo político conservador y ultraconservador. Y yo, exactamente, Guille. O sea fíjate que cómo la es, ¿no? inteligencia artificial ya está diseñada Mm, para nosotros establecer una identidad digital de cada perfil de sí, usuario. eso es Y hermoso eso para nos hace pedagogía. potenciales Mm, consumidores de ciertos bienes y servicios a los cuales estas exacto. inteligencias artificiales nos identifican con una huella Sí, digital bien marcada. sí, sí, Pero que sí, esa sí. huella digital a veces tiene una huella medio extraña, no es totalmente cristiana. Dice, porque a No, veces, ¿qué está pasando ahí? claro, digamos, el sistema, la Matrix, me va a decir algún ultra conspiranoico, está La Matrix, formateando la gente en diferentes reductos y circuitos de opiniones, ¿no? Como que hay una sí, gama, si sos cristiano evangélico, hay una gama de posibles decisiones que vos seguramente vas a tomar, o en un 90%. Ellos seguían por cuestiones estadísticas. No es que todos los exactamente. cristianos sean conservadores, antipopulares o que consideren que el máximo enemigo de la cristiandad es el comunismo, cuando no existe desde hace más de 30 años el comunismo, valga la aclaración. Bueno, la cuestión es que, digamos, se están formateando las conciencias, se está educando, se están formando subjetividades a partir de una lógica de algoritmo. ¿Y esto qué hace? El efecto de posverdad. Cada uno vive en su isla particular donde todos piensan como uno. Porque ¿qué hacen las redes sociales? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con las conspiraciones y vamos a aplicar bien, digamos, Sí, esta sí, sí, es sí. como yo entiendo que se está dando la cosa, aplico acá una lógica comunicacional, o sea, también yo tengo digamos, mi triquiñuela para poder decodificar por dónde va esto. Digamos, se está formando diferentes campos, lugares de opiniones donde las redes sociales, por ejemplo, te van a tirar a vos solamente las notificaciones que te complacen y que van con lo que vos siempre publicás o a donde vas a pinchar me gusta o me encanta o me importa. Entonces,
como ellos quieren que estés contento porque se manejan con lógicas comerciales para que vos estés feliz en las redes sociales y pases la mayor cantidad posible de tiempo, ellas pueden venderte la mayor cantidad posible de publicidades. Se trata de una lógica de lucro, de dinero. No es que te quieran y te traten, te complazcan solamente por amor de tu persona, sino que la idea es que estés la mayor cantidad posible de tiempo. Entonces todo confirma tu línea de pensamiento. ¿Qué hace esto? Que se formen nichos de opinión, lugares de opinión, donde todo confluye. Entonces, ¿a qué nos asocian a los evangélicos? A ciertas teorías que son de orden conservador, globalifóbico, nacionalista en alguna medida, conservadores, anticomunista, antisocialista, antiprogre, como se dice por ahí. Y entonces es ese campo donde se forman también algunos mitos y algunas narrativas, otra vez vamos a usar términos de Sí, 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 comunicación, sí. que están siendo muy fuertes en las redes sociales, donde no están exentas las fake news, las leyendas urbanas, y algunos relatos que son prácticamente de horror. Dios lo En libre. cualquier momento se corta internet porque no quieren que esta charla salga al aire, No, Guillermo. no. La Matrix, no. Ellos no quieren que esta charla salga. Por eso se me corta el internet. Ah, no. Igualmente, escúchame, Sí, sí, sí. dice, esto está trayendo como esto que decías, por ejemplo, del efecto posverdad, ¿no? Por ahí está haciendo como que nosotros estemos mucho más presentes en ciertas realidades de lo que realmente son. Son realidades construidas, o sea, no son por ahí la realidad. Y esto me pone un versículo acá en la cabeza que es enfocarse en las cosas de Sí, arriba. sí, Hoy sí, más que sí, sí. nunca estamos como nuestra atención está siendo totalmente peleada, está siendo Ah, sí, sí, sí. batallada Exacto. entre estar conectado en la nube o Mm, estar enfocado en las cosas de arriba. Ahí tenés sí, qué bárbaro. nuestro debate. Porque la realidad es, Dios quiere que estés enfocado en las cosas de arriba, pero el sujeto, el ser humano de este siglo XXI, este ser humano tan deconstruido, está Sí. conectado a la nube. Y la nube Mm, lo que hace totalmente es sesgarlo, es ponerlo en anteojera sobre ciertas noticias, sobre ciertos conceptos, sobre ciertas teorías, sobre ciertas reflexiones. Y obviamente esto está totalmente desenfocado en esta nube. Perdiste mm, visibilidad de lo que Dios te quiere mostrar. Dios tiene sí. otra cosa para vos, para los Mm, cristianos. Y realmente hay que dejar de perder el foco entre estas nubes. Enfocate en las cosas más arriba de la nube. sí, exactamente. Muy bien, muy bueno. Varones de Galilea que hacen mirando a la nube, estaría, ¿no? Como Tal cual. una Tienen que bajar reivindicación de ángeles y los decir, apóstoles. chicos, ¿qué Claro. hace mirando a las nubes? Sí, Bájense de la nube un poco. también, exacto. Y la nube se condice con un dicho que tenemos en la Argentina, que es el humo. Bueno, algunas de las Sí, teorías conspirativas que son puro humo, para usar sí, esa sí, metáfora sí. que se instaló desde el Sí, fútbol sí, en el sí. lenguaje de la Argentina. La teoría del nuevo orden mundial, a la que algún espacio ya le consagramos, Le dedicamos un tiempito. y bueno, por ahí volvemos a retomar, pero vamos a Sí, ver, sí. haciendo un poquito de economía. Las teorías ultraconservadoras, como el Pizzagate o la teoría QAnon, que tiene muchísimo predicamento en los grupos más conservadores de Europa y de Estados Unidos también. Estas son algunas Sí. de las teorías más fuertes que andan circulando por estas horas y por estos tiempos, y las lecturas sumamente sesgadas, raras y falsificadas y impregnadas así de leyendas sobre hechos recientes de la historia en Occidente, como las Torres Gemelas y algunas teorías por el estilo. En eso ha sido muy abundante, digamos, el bombardeo que se ha dado, supuestamente desde abajo, ¿no? Como si fuera una cosa así de contrahegemónica, no como algo alternativo, visiones alternativas a la oficial. Y cuando se dice oficial ya se devalúa como, bueno, es la versión oficial, como un relato armado para que nosotros pensemos tonterías, digamos, para formatear nuestras conciencias y hacernos creer, junto con el rebaño, que fueron árabes los que hicieron caer las Torres Gemelas. Y algunas cosas rarísimas que se han dicho y que se siguen diciendo hasta el día de hoy, que uno no entiende cómo hay gente que cree en eso, como que no cayó un avión en el Pentágono, sino que impactó un misil y cosas sumamente extrañas que, como si fueran esas cosas ufológicas de los años 80, ahora son los nuevos relatos y las nuevas míticas, los nuevos relatos míticos que tiñen las subjetividades de ahora, sobre todo de la gente más conectada, ¿no? Y que anda navegando en los blogs y en las páginas, o sitios o canales como Mundo Desconocido, y ese estilo que te dejan como la idea de, y si tal vez esto, y si tal vez lo otro, entonces uno dice, uy, qué misterio, realmente ya Bueno, está. Guille, vos dijiste sobre el nuevo orden mundial. Ujú. El tema es que hay ciertas realidades, como estuvimos diciendo, si bien nosotros especulamos y podemos Sí. identificar algunas cosas, Mm. tampoco
tampoco vamos a poder ver todo lo que se está haciendo y poder determinar a ciencia cierta qué es una conspiranoia y qué es real. Sí, O tal sea, cual. nosotros como cristianos, ¿no? Mm, Estamos en el mundo, la realidad es esa, estamos en el mundo. sí, Las cosas total. que están pasando alrededor nos chocan, queremos saber cómo participar, qué debemos hacer. ¿Te acordás que en un momento hablamos del activismo político en la Sí, iglesia? El tema es sí, que sí, nosotros como cristianos tenemos que tomar ciertas decisiones, ciertas posiciones, identificar nuestras batallas. Eh, sí. y esto tiene que ver también con identificar, saber leer estos discursos, que se nos muestran como estas narrativas que estás diciendo, ¿no? Como para impactar sobre ciertos consumidores, como para crear opinión, Mm, y ujú. nosotros a la vez somos llamados por Dios para objetar conciencia cuando se está haciendo ciertas cuestiones que van en contra de los modelos bíblicos, de los valores bíblicos, de los valores humanos que están todos puestos ahí en la Biblia. Sí, tal ¿Qué cual. hacemos nosotros, no? ¿Qué hacemos nosotros entre esto que se levanta como algo como para impactar a las personas y lo que nosotros sabemos decodificar? Que también el enemigo es sagaz, es astuto, usa las mismas estrategias, durante años usa las mismas estrategias también para correr la atención de los cristianos. ¿Qué hacemos Sí, ahora, no? claro, el tema es ejercitar el don precioso puesto por Dios en nosotros del discernimiento. No dar libre curso a la pasión, porque no hay nada más necio. Justamente ayer me acordaba, porque un hermano preguntaba, ¿por qué lo siniestro aparece como algo terrible en la Biblia? En realidad no aparece la palabra siniestro, que es un arcaísmo, pero sí se habla de las cosas que no son por mano derecha, sino por mano izquierda, digamos. Es una metáfora que se usa en la Biblia respecto de las cosas que no están bien. Tenemos ese tema, el tema de que hay ciertas cuestiones que nosotros sabemos cómo se maneja el enemigo, son las Mm, mismas estrategias, pero es desenfocar la atención, o sea, nosotros vemos que se maneja de la misma forma, sabe que nosotros tenemos que pelear una batalla y mm, lo que tiene que hacer el enemigo es desenfocarnos de la batalla, si no nos sí, puede sí, sí. debilitar. Los dardos del enemigo son muchos, pero algunos ya los conocemos. Te Sí, tira dardos para debilitarte, te tira dardos en la batalla que es en tu mente para confundirte, para mm, que dudes de tu fe, te tira información esto de que el enemigo lo que hace, ese es el mm, que decías vos recién, ¿viste? Son esos anuncios que roban tu atención. ¿Por sí, qué sí, roban tu atención? Porque mientras te mantienen ubicado en esos anuncios y en esas cosas, vos estás desperdiciando tiempo para la verdadera batalla, ¿sí? sí, Y para exacto. leer lo que realmente te fortalece. Así que bueno, esas son sus estrategias, pero también una estrategia que está utilizando siempre es, hay gente que realmente está haciendo cosas malvadas, está Mm, siendo inspirada por el mismo Satanás, es diabólica las cosas que están haciendo, en sí, contra de la verdad, en contra de la iglesia cristiana, pero la Biblia nos asegura que ni la muerte ni el Hades van a prevalecer contra nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos esa confianza que cumpliendo el propósito de Dios podemos llegar hasta vencer ese tipo de batallas. Pero el enemigo siempre con las mismas estrategias, con sí. conspiranoia, con estas cosas, ¿viste? Con estas ideas. Mm, ujú, Logra robarnos la atención, Guillermo, sí. logra robarnos la atención. La mente, cuando decía la Biblia que la mente es el campo de batalla espiritual, podía sonar a misticismo y a cosa extraña, pero ahora con las redes sociales está ahí. Es un ser ahí, diría un filósofo. No lo tenés ahí expuesto. Es un campo de batalla por la mente. Y es un campo de batalla, ahora hablan mucho de esto los educadores, por la atención del ser humano. Y los cristianos se están dejando robar la atención desde la evangelización y la salvación de las personas a tipos de activismo que son solo parcialmente coincidentes con nuestra cosmovisión. Y que es cierto que son un Exactamente. robo de tiempo y un autorrobo de tiempo. Hay varios trastornos psicológicos, ¿no?, relacionados con esto. Gente que se enfoca en cosas que son meros hobbies, meros pasatiempos, y dejan pasar cosas que son importantísimas. Así que viene por ahí un poco la cosa. Sí, e igualmente, mientras está pasando que en el mundo entero es verdad que hay instancias, organismos que están tendientes a eliminar
a los seres humanos, a promover el tema del aborto Sí, sin duda. en todos los países de tercer mundo. Eso es algo que es una constante que se está dando Mm, y se dio siempre. La eliminación de sí, niños está en la historia como estrategia del enemigo, y desde lo que es sí, el gobierno o desde lo que es el imperio avalado, ¿sí? Entonces, desde los cristianos, la batalla contra eso, ¿cómo podría llegar a ser, Guille? Porque nosotros sabemos que el enemigo claro. siempre va a pelear con estas mismas estrategias. Sí, yo creo que dosificarla y llevarla a su punto justo, digamos. Los cristianos no podemos ser solo pro vida, porque es ahí por donde el diablo nos agarra y nos lleva a militancias que son ajenas, como el conservadurismo político. Yo no veo por Exacto. qué un cristiano tenga que ser sí o sí un conservador. De hecho, yo no me considero un conservador. Me considero progresista, estoy a favor de que el Estado haga las cosas bien, o sea, no estoy a favor de la supresión del Estado, no estoy a favor de esa enmienda que en Estados Unidos garantiza que las personas puedan tener una carabina de su casa colgada en el living. No es así. O sea, yo no lo veo de esa manera, no entiendo por qué los cristianos en cierto estrato de la opinión piensan que tenemos que estar ligados a eso. Yo no lo veo por ningún lado, no le veo conexión bíblica por ningún lado. Pero el tema es ese, que si nosotros nos tomamos muy en serio algunas militancias, nos pueden llegar a encaminar y a descaminar, a seducir hacia ciertas cosas que no coinciden con lo que dice la Biblia. Ahora, si entendemos que parte de ser cristiano es expresar la defensa de los desvalidos, de los pobres, de los niños especialmente, bueno, es una parte, o sea, que se entienda siempre la visión del todo y las partes. Y de esa manera creo que vamos a estar bien enfocados. Pero lo que ocurre ahora es que uno se encuentra con un cristiano, es más un provida o un pañuelo celeste que un cristiano propiamente dicho, o lo ponen en su foto de perfil y cosas por el estilo. Y es ahí donde entran esas militancias que decimos que para nosotros ya son un triunfo del enemigo, porque nos está llevando a juegos, nos está llevando a mecanismos, nos está llevando a un planteo que no es según las normas de Dios. Exactamente. ¿Te acuerdas que hace un par de charlas también hablamos de que es también una verdad para todos vista, ¿no? No es algo que está en oculto, el intento organizado de derrocar los gobiernos democráticos? O sea, eso es un intento organizado, está Sí, promovido por diferentes convenciones, y nosotros habíamos demostrado cómo en esto que es el apocalipsis, que se tiene que dar como una especie de sí, acuerdo entre naciones poderosas para dividirse el mundo y su gobierno, ujú, es obvio que todo lo que son democracias y países que se autogestionan y autónomos van a tener que ser de alguna forma minimizados. Y el ataque sí, a los gobiernos democráticos y la presión hacia esos gobiernos es cada vez más visible. Y sí, tal también cual. estuvimos hablando que también es muy visible que se desdibujan esta derecha y esta izquierda que hasta ahora siempre Sí, se habían autodenominado para los partidos políticos para poder presentar una propuesta y ser votados. Ahora sí. uno sabe que las tendencias se están como neutralizando, se están unificando. Sí, o acá va a entrar, ahora vamos a hacer, ya digamos, todo lo que no hay que hacer como lector conspiranoico de la historia. Ahora vamos a ver qué parte puede que ellos tengan razón, y está bueno admitirlo así, porque realmente la Biblia habla de conspiraciones, incluso el Salmo 2 parece una exposición de la historia universal, donde los príncipes y reyes de este mundo se coligan y se ponen de acuerdo, conspiran entre sí y cuchichean para derrocar a Yahvé, a Dios, y a su ungido, a su Mesías, a Jesucristo. Así que hay una gran liga espiritual subterránea, por buenas razones subterránea, ocultada por buenas razones, ocultada, silenciada, ¿no? Porque su propósito es siniestro y es perverso. Dice, rompamos las ligaduras y los lazos y todo compromiso con Dios, dicen estos príncipes ungidos, estos príncipes coligados entre sí, que conspiran contra Dios. Bueno, eso es lo que hay que admitir que hay un poder que es subterráneo, que el príncipe de este mundo es Satanás, y que todos esos príncipes están de acuerdo en resistir a Dios y a su Mesías. Eso se admite. Entonces después vas a ver todos esos colores, esos grupos que aparecen y desaparecen en determinados momentos de la historia. Podés considerar que la misma modernidad es parte de una gran conspiración para neutralizar el efecto del cristianismo sobre las conciencias de las masas. Podés pensar un montón de cosas, podés pensar incluso
si la masonería es un epifenómeno del catolicismo o viceversa, si el catolicismo está siendo infiltrado por la masonería y cosas así. Ahora, tener en cuenta una cosa para entender un poco lo que está sucediendo ahora con las izquierdas y las derechas y por qué pensamos que es importante tener una cierta noción de esto. Esta gente que se están repartiendo el dominio del mundo, creen en un filósofo que es el más oscuro, el más enrevesado y el más complejo de entender de todos, que es Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel era el pensador de la dialéctica de la historia. ¿Qué es esto de la dialéctica de la historia? Que la historia va progresando a través de una lucha, donde tenés una posición positiva, una negativa, y una tercera posición que unifica o sintetiza o que expresa el resultado de ese choque de dos polos, digámoslo así, para expresarlo con un término más relacionado con la electricidad, ¿no? Bueno, hay como una confluencia, una síntesis después de esa guerra entre dos posturas, porque creía Hegel que la guerra era la madre de la historia. Es una frase que después Marx va a desarrollar mucho más, pero tiene que ver con esto, el conflicto como motor de la historia y como instrumento de dominación al servicio de las clases dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a hacer que nos peleemos entre nosotros, como cuando un chico travieso agarra dos tarántulas, las mete adentro de un frasco y sacude para que se agarren entre sí y se destruyan. Y mira desde afuera con una cierta crueldad a ver cuál es el resultado del combate. Eso supuestamente se proponen hacer las clases dominantes. Creen profundamente en la dialéctica de Hegel. Entonces hay que ser muy relativos a la hora de tomar partido por la izquierda y la derecha en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque son expresiones de lo mismo. Sí. Militan para el mismo bando. O sea, vamos Sí, a sí. decirlo de manera clara. Tienen Y cada solamente vez diferentes es, camisetas, pero patean para el exactamente, mismo arco. es cada vez más visible, pero sí es verdad, Guille, que en estos redes sociales de los cristianos se ha Mm. visto mucho posicionamiento y más pre-voto, Sí, antes de en las elecciones, momentos antes de olvídate. las elecciones, hay mucho posicionamiento político y es un ataque sistemático a lo que se hizo mal en el anterior gobierno y a promover lo bueno que se va a hacer, qué sé yo, y vos te podés a pensar, eso Mm. también es desviar la atención, porque a mí no me compete saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, o Sí. sea, se te corre la atención también desde ese lugar. Obviamente que cada gobierno tiene sus cosas para criticar Mm. y no te voy a decir que estoy a favor de todo lo que se está haciendo, pero la realidad es que la Biblia no me llama a estar juzgando, sojuzgando esas actitudes como si yo pudiera a evaluar algo. La verdad es que a mí me pide la Biblia que ore por las autoridades, Sí, básicamente nada sí. más. Y no maldecir a las autoridades, porque es otro hábito de cristianos considerar, como ya te digo, como toman partido y creen que ser cristiano es ser de derecha y ser de izquierda es ser del diablo, porque hasta un famoso influencer joven peruano que está en Estados Unidos, no sé si tiene los papeles al día, pero bueno, él es partidario del Partido Republicano, dice o sos cristiano o sos demócrata. O sea, no hay un término medio. O sea, queriendo relacionar el cristianismo como si se podría decir, el que no está con Trump está contra Dios, y el que no junta con Trump desparrama, una cosa así, como si el No parámetro es pasara a ser así. Donald Trump y no Jesucristo. Bueno, Exactamente. Se digo, corrieron los parámetros, pero eso se corre también eso en pasa, sí, Argentina con los políticos nuestros, no es que tomamos a Trump también, como... por Eso supuesto que sí. pasa, Guille. Y nosotros como cristianos, algunos entramos en esa. El tema es darse cuenta y salir, porque la verdad que están en la lucha por nuestra atención, la obtienen toda. Y estamos en esos debates y hablando con la gente y Y ya, mostrándoles... claro, como decía yo, esto quería decir, y me frené, demonizando una postura y sacrosantificando la otra. Sí, No, con esos eslóganes que pueden entrarnos muy bien por los oídos, decir Trump fue el presidente más pro vida de la historia de Norteamérica, pero no tocó a Planned Parenthood. Al contrario, la impulsó a que exporte sus servicios como lo está haciendo ahora, tratando de impulsar una ley de aborto en la Argentina y viniendo a felicitar a Macri cuando propuso la ley de aborto en el preciso momento en que lo hacía. Personalmente, se vino acá. Entonces digo, matizar y entender que es un mundo complejo, que hay muchas cosas que parecen ser una cosa y no lo son, nos va a evitar estar pensando que hay un diablo y un Dios dentro de la política y pensar que son seres humanos que sí ciertamente están bajo dominio del maligno porque no rindieron sus vidas a Jesucristo.
Exactamente. Entonces, no demonizar ninguna postura ni sacrosantificar ninguna otra, sino comprender desde el punto de vista bíblico y cristiano que las cosas van a ir tomando un color cada vez más oscuro. ¿Y qué hacer? Orar por las autoridades para que básicamente nos dejen evangelizar en paz. Sean masones, sean de izquierda, de derecha, Opus Dei, ecuménicos, lo que sea, que nos dejen evangelizar, que nos dejen tranquilos avanzar con la obra, que es la única que cambia vidas. Eso creo que es lo que tiene que tener claro un cristiano, y eso es lo que me parece que más bien tendemos a olvidar en este fragor de si estás de la izquierda, a la derecha, que si sos comunista, que si estás a favor de que suban los impuestos o no. Esas son opiniones que es legítimo que cada uno tenga, pero no llevar eso a un plano de Dios está contra, por ejemplo, Dios está contra el alza de impuestos. Yo en la Biblia no encuentro nada de eso, pero bueno, hay algunos que sienten que hay algo de eso. Claro, exactamente. Entonces, es verdad, hay que posicionarnos de este lugar, porque si no se cae en todas estas paranoias, conspiranoias que Sí, terminamos sí, perdiendo y robando nuestra atención. Eh, absolutamente. Aparte de esta o sea, del nuevo orden mundial, ¿cuáles son algunas de las conspiranoias que por ahí te preocupan en Sí, cuanto a robo de atención de los cristianos? sí, sí, sí. Mencionamos ya algunas, las vamos a ir desarrollando de a poquito. El nuevo orden mundial ya mencionamos, lo vamos a resumir brevemente. Las clases dominantes del mundo no tienen nación. De esto se viene hablando desde hace casi un siglo. No tienen patria porque su objetivo es el lucro. Y ellos pueden lucrar acá, en Filipinas, o se van a China, ahora que está mundializada la producción menos, donde un auto se produce un pedacito, cada parte se produce en donde sea más económico producir y implique menos costos laborales o tributarios o del tipo que sean. O Entonces, sea, que hay una no, tendencia global, no hay de un deseo nacionales. global y una necesidad global. No es que tampoco amen el mundo y salgan No, con la no, no, bandera no. de John Lennon. No, no es así tampoco. Es que a Están ellos les queriendo conviene. borrar las fronteras por motivos por ahí comerciales, Exactamente. económicos. Sí. Después hay toda una militancia y una cosita así, tipo Novena Sinfonía de Beethoven, con el himno a la alegría, donde vamos a ser todos hermanos y nos vamos a unificar, va a ser una gran fraternidad universal, o como decía el Papa, Fratelli Tutti, a todos los hermanos del mundo, porque creyente o no creyente, según el Papa, son todos hermanos, porque son habitantes del mundo e hijos de la tierra. Bueno, hecho ese paréntesis también, que es un apunte conspirativo, bueno, entender que no se trata de un idealismo, ni de construir un mundo mejor, ni de una utopía, sino de intereses concretos que ven al Estado como un costo Problema. económico, como una Sí. barrera, exacto, como un obstáculo, para que los negocios fluyan con menos trabas. Bueno, entonces ese es el tema. Viene por ahí, digamos, lo de la globalización y por qué estos Mm. grupos son globalifílicos y aún globalimaníacos. ¿Por qué ¿Qué hablaron del fin de poder, la historia en Francis Fukuyama? Digo, qué poder que tienen, ¿no? Porque vos fíjate que vienen las presiones internacionales, obviamente con su plata, ¿no? Para prestarnos y un montón de cosas a los países, y mm, vienen con una presión al gobierno para que ciertas cosas se promuevan, para que se sí, sí, promueva el aborto. En cuanto sí, al aborto, ¿vos notás que hay algún tipo de interés, aparte del económico, sí, 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 por el sí. cual se está instigando a los gobiernos democráticos a promover estas leyes? Sí, las élites gobernantes del mundo, y acá podés incluir, porque tendés otra vez a satanizar, es decir, George Soros es como el padrino maldito de la historia, es un Francis Ford Coppola, el engendro de Francis Ford Coppola reduplicado porque además tiene muchísimo dinero, y le hizo la guerra, por ejemplo, a un señor allá en Hungría y perdió esa guerra, el señor de Hungría la ganó George Soros, una pelea que tiene que ver con la Unión Europea, si quieren vayan y averigüen. Pero la cuestión es que es un hombre que tiene mucho poder que muchos presidentes no tienen. Entonces, las autoridades políticas quedan por debajo de ciertos poderes que por ahí permanecen un poco en las sombras, que no los votó nadie, no los eligió nadie, pero que están ahí influyendo y haciendo fluir sus dólares. Dólares quiere decir influencia, porque yo te pago un par de periodistas, por ejemplo, en El Salvador me estaban contando. George Soros creó 3 medios de prensa para exponer su ideología contra el presidente que tienen electo allá. Eso es impresionante. Digo, tiene un nivel de gráfico, De de poder. concreto. Digo, tenés 3 medios creados de la noche a la mañana por George Soros para impulsar sus agendas.
a favor de la globalización y de derecha en cierto sentido, y de izquierda desde el punto de vista moral, el aborto, la ideología de género y todo eso. Y abiertamente estos diarios defienden todas esas líneas. Entonces digo, en países como El Salvador lo tenés ahí, visible, tangible, y entre nosotros también es bastante visible. Ahora, lo que a uno le llama la atención es por qué la gente no reacciona un poco más en los estamentos jóvenes e intelectuales que no son cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo no se dan cuenta que el aborto es una agenda de derecha, por ejemplo? ¿Por qué piensan que es progresista estar a favor del aborto? Eso es lo que a uno le llama un poquito la atención. Pero también hay organizaciones que son fundadas por George Soros, como Católicas por el Derecho a Decidir, o Casa Fusa, y que son las que están impulsando las leyes de aborto en nuestros países. De hecho, los textos con errores y todo son transnacionales, los textos de los proyectos de ley, ¿eh? Y ponele que aparecen con el mismo error de redacción. En el proyecto se presenta en Ecuador y en el que se presenta en Argentina en 2018. Sí, pero qué Es el coincidencia, mismo cometieron el mismo proyecto de error de ley. redacción. Claro, el paper es el mismo y baja de manera transnacional, hasta con errores incluidos. Entonces, bueno, hay algunas cosas ciertas en esta cosa así conspirativa. Y hay algunas fuerzas supranacionales, hay organismos supranacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todas sus agencias, ¿no? Incluso Amnistía Internacional, vivando a favor del aborto. Curiosamente, no, y atención a los conspirativos, la Cruz Mm. Roja Argentina está contra el aborto. Ah, mire qué Entra a bueno. sus páginas. Y la Cruz Roja, junto con la iglesia mormona, por ejemplo, la iglesia de los santos de los últimos días, y otras instituciones más, que no viene al caso decir ahora, son reconocidas como fundaciones de la masonería. Entonces, digo, para que te des cuenta de cuán relativo es esto de izquierda, Sí, derecha, sí. masonería, no masonería, esta movida naranja de Scioli, pro vida, el naranja es el color de la familia y de la religión dentro de las logias masónicas. ¿Te acordás cuando el naranja representaba al candidato presidencial Daniel Scioli en Argentina? Sí. Bueno, es un símbolo masónico el color naranja. Es dentro de la escala cromática de símbolos de la masonería. Digo, para darte una idea de cuán amplio es todo esto y cuán complejo es, y por qué conviene no entrar a fondo en algunos juegos que se nos están planteando. Sí, porque aparte es como los diferentes disfraces en el circo, o sea, nosotros Sí, tendemos a quedar fascinados en los diferentes disfraces y detrás está la misma intencionalidad, el producir, el engañar, el correr a los cristianos de la fe, el tratar de, no sé, de competir por nuestra atención y el desviarnos totalmente de nuestra misión por la cual estamos acá en la Tierra. sí, Es te increíble. digo otra que es de esta de último momento. Estaba haciendo tiempo mientras hacía un trámite burocrático allá en el centro de La Plata, ¿no? Y resulta que digo, tengo tiempo, vamos a abrir el celular. Y me había bajado el PDF de Pandemonium 2, un texto escrito por Mamela Fialo, Agustín Laje y otros representantes del bando conservador, pro vida, anti-ideología de género. Resulta que me embelecé, digamos, entre risa, ironía, sarcasmo, no sabía qué sensación predominaba en mi interior. Porque hubo no sé cuántas citas textuales de la encíclica Fratelli Tutti en ese prólogo. Digo, Dios son mío. los conservadores. Y es una encíclica que reconocida mundialmente como de clarísima influencia masónica. Digo, ¿qué más se puede pedir para entender que estamos siendo envasados en parámetros que no son propios de los cristianos, sino que tienen que ver con estos grupos que se están disputando el dominio del mundo y que son una interna, se están peleando interpares? O sea, vuelvo a decir, tienen diferentes camisetas pero patean para el mismo arco. El nuevo orden mundial es un proyecto en pugna. No es un único proyecto, no es que acá van a imponer una ONU, una cosa así, no, sino que se están peleando por formatear y darle una forma final. Si va a ser el ecumenismo o el sincretismo, esto lo venimos insinuando, ahora lo explico un Sí, poquito mejor. El sincretismo es la nueva era, es una licuadora de ideologías, como si fuera esto de la New Age, ¿no? Donde tenés elementos budistas, hinduistas, la cabalá judía, cosas así, gnosticismo sí, a full, la base gnóstica, totalmente gnóstica, racionalista, el alma es buena, el cuerpo nos aprisiona, existencia de extraterrestres, bueno, eso es el sincretismo, la nueva era, esta ideología que es popular en las clases medias, señoras especialmente de cierto estrato y de cierto nivel económico. Bueno, eso es la nueva era y el sincretismo.
En cambio, o sea, sería como la visión de Imagine, de John Lennon, ¿no? Una cosa así, donde está todas mezcladas las espiritualidades de Oriente y Occidente. Del otro lado tenés el ecumenismo. El ecumenismo dice, están los católicos, los evangélicos, los luteranos, están los judíos, todos, cada uno con su credo, nos reunimos para finalidades políticas concretas, pero cada uno en lo suyo. Acá no hay licuadora, hay una coexistencia. De hecho, hay una ONG incluso que se llama Coexist. Bono Vox, el cantante de U2, reconocido activista de tantas causas, sale en algún recital con una vincha que tiene el logo de Coexist. Tiene que ver más con esta idea del ecumenismo. Entonces, son dos maneras de conceptualizar ese nuevo orden mundial. ¿Cuál va a triunfar y cuál no? Yo pienso que va a triunfar la onda más ecuménica, o sea, los pañuelos celestes en cierto sentido, podemos decir, en algún sentido. En otro, en lo moral, creo que van a triunfar más los pañuelos verdes. Pero bueno, lo que se están peleando acá es qué forma darle a ese nuevo orden mundial. No es solo un proyecto, sino que es una pelea, es una puja de diferentes sectores dentro de un mismo reino, que es el reino de las tinieblas. Así que, mirá, si los cristianos tenemos que estar tan metidos en esa disputa que nos es totalmente ajena, como parte del reino de Dios que somos nosotros. Exactamente, Guille. Bueno, entonces nuestro llamado en general a todos los cristianos que están viviendo estos tiempos que son profetizados por la Biblia como los tiempos en donde el mal iba a crecer de tal forma que la fe se iba a debilitar y hasta desaparecer en los cristianos, donde aparece y va a tener que emerger en este tipo de tiempos la gran apostasía, así que Exactamente, no, viene por no ahí. poca gente va a estar corrida de su fe y obviamente va a ser fascinada por estos discursos en donde se tienen que posicionar en unas falsas derechas, falsas izquierdas, tomar partido por cosas que Sí. consumen toda la atención del cristiano que cree que está peleando esa batalla a favor o para Dios, cuando en realidad está totalmente corrido de lo que es el plan de Dios. Mm. Lo que nos pide Dios es que nos enfoquemos en las cosas de arriba y estamos esperando la venida de Cristo. Guille, nosotros como cristianos tenemos que tener eso totalmente en la cabeza, no se nos tiene que ir nunca, estamos esperando la segunda venida, estamos con la comisión que nos dio Jesús con esa misma tarea, seguimos hasta ahora, no hay nada nuevo para hacer. La No. iglesia debe seguir evangelizando, que es el único medio de salvación. Debemos presentar la salvación por medio de Jesucristo. Es la única forma en contra del pecado, es la única forma de que la persona sea nueva criatura, es la única forma para ingresar a la eternidad con Dios, al paraíso, como estuvimos viendo. Así que es el todo del hombre tener que decidir en estos momentos que estás en Mm. vida, no perder tu atención hacia otras cosas. Si ya estás evangelizado, ¿qué tenés que hacer, Guille? Salir y presentar el mensaje de salvación, recordando que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, poderes espirituales de las tinieblas. Nuestro prójimo, sea George Soros, sea Bill Gates, no es Satanás, no es el diablo. O sea, filtra, por favor, todas esas hipótesis sobre QAnon o que hay una élite maligna que sacrifica niños, que se comen los niños en Navidad. Esto lo ha dicho hasta un actor que algunos dicen que se está medio convirtiendo al evangelio. A mí no me consta, pero bueno, estamos dentro de esa gran ensalada de versiones que hay en las redes, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. no hay mucho de eso, es absolutamente legendario, es mentira, son mitos urbanos, no tienen nada de cierto. Y tener en cuenta lo que dice Dios en Isaías: no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tengan miedo de las cosas que ellos temen. A Dios, al Dios de los ejércitos, al Dios del cielo, a Él santifíquenlo, por Él sea vuestro miedo y a Él sea vuestro temor. Tomar en cuenta a Dios como nuestro soberano y temerlo a Él, saber que no falta mucho para que comparezcamos delante de Él. Y bueno, agarrándonos de eso, no dejarnos distraer, que el diablo es muy hábil para eso y la está haciendo muy bien. Exactamente, Guille. Bueno, damos por concluido este programa. Les agradecemos a todos el estar ahí y si quieren que sigamos hablando de alguno de estos temas, nos ponen en los comentarios y seguimos charlándolo, ¿verdad? Absolutamente. Saludo a todos los cristianos prosumidores y a nuestros seguidores de Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Nos encontramos en el próximo video. Chao. Adiós.